Se escucha así como la lotería, ¿va, hermano? Hoy empezamos cantando de la lluvia. Llovía ya una pequeña nube a llover. Bueno, por ahí van los cánticos, luego en el río de Dios. Y bueno, qué bueno que el Señor pues de alguna manera nos prepara siempre el terreno. Oremos para que entremos a la palabra. Yo voy a poner aquí mi cronómetro para que ir controlando aquí el tiempo. Pero oremos, siempre pidamos esa ayuda divina, hermano. Lleguemos a la conclusión, lleguemos a la conclusión que esto no se trata de esfuerzo humano ni de estrategias humanas. Esto es meramente del Señor. Así es que pidamos esa bendición de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este mensaje aquí delante de ti. Señor, aquí juntamente con mis hermanos, con la iglesia, queremos siempre rogar esa ayuda de parte tuya para que podamos aprovechar tu palabra, que la podamos, Señor, atesorar, que no la dejemos ir, que no pase por sobre nosotros, sino que entre a nuestra vida y que podamos ser esos graneros, Señor, que están disponibles siempre para llenarse de ese grano, de esa palabra, de esa cebada, de esa administración que tú tienes para la iglesia. Abrimos nuestro corazón. Ahí abra sus labios también. Usted dígale: Señor, yo abro mi corazón. Yo quiero que tú, Señor, me impactes con tu palabra, que me cambies, que me transformes, que me limpies, Señor. Cuánta administración tiene la palabra del Señor, y queremos toda esa administración a nuestra vida. Queremos que quite todo aquello que el Señor no sembró, que sea arrancado, y que ese lugar que está ocupando cosas que no son del Señor, que sea ocupada por la palabra del Señor, y que ahí nos haga conforme a su corazón. Que podamos ser hijos obedientes, que podamos ser hijos regidos por la palabra del Señor, por lo que Él dice, por los pensamientos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria. Amén, amén y amén. He estado, hermano, ahí un poquito analizando muchas cosas, hermano. Siento que cada vez se me vuelve más difícil poder coordinar un mensaje, pero que el Señor nos ayude. Al final el Señor está con nosotros. Entonces he estado pensando un poquito, hermano, bueno, dirigido ahí por el Señor, de que realmente nosotros necesitamos una constante ministración en nuestra vida. Constante, hermano, constantemente necesitamos que el Señor nos esté ministrando. Y una de las ministraciones es con la palabra. Claro, la presencia del Señor es bueno, hermano. Todo lo que el Señor da es bueno. Quiero enfocar un poquito en este mensaje la importancia de que esté sobre nosotros siempre la administración de la palabra del Señor. Mire, cuando el Señor por medio de Moisés está dándole instrucciones a su pueblo, todavía están en el desierto, todavía no han entrado a la tierra prometida, pero les da un mensaje, varios mensajes les da Moisés por la inspiración del Señor. Pero en el capítulo 28 de Deuteronomio usted va a encontrar las bendiciones de obedecer. ¿Qué bendiciones hay al obedecer? ¿Y qué maldiciones hay al no obedecer? Ahí están las dos, hermanos, los dos extremos. Al ser extremadamente benditos por medio de la obediencia a la palabra, pero al otro extremo está cosas terribles, hermano, al no obedecer. Mire, todo eso lo que está haciendo Moisés es dándole a ellos un mensaje preventivo. Ese es un mensaje preventivo. Todavía no han entrado a la tierra prometida, pero les dices: cuando ustedes estén en la tierra prometida, cuando ustedes entren a la tierra prometida, cuiden de guardar lo que el Señor dijo que guardáramos. Y al ustedes guardar estas cosas, hermano, hay un listado de bendiciones que están allí.
Pero también les dice Moisés, pero si no obedecen esas cosas, les van a venir todas estas cosas. Y hay otro listado, hermano, grande ahí, y cosas terribles. Entre las cosas que le dice Moisés si desobedecen, el verso 23, Deuteronomio 28, 23, dice, hermano, sobre tu cabeza. Y esa es la frasecita que el Señor ha tenido en mi corazón. Sobre tu cabeza. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce, hermano. Oiga, una de las adversidades que se prevén antes, hermano, de entrar a la tierra prometida, si desobedecieran ellos la palabra, si no obedecieran la palabra, les dice Moisés, miren, si ustedes desobedecen sobre la cabeza de ustedes, el cielo estará como de bronce, hermano. Eso es cielos cerrados, hermano. Eso es que no hay lluvia, hermano. Eso es cielos. Mire, el bronce es un juicio. El bronce es como, hermano, el bronce es algo negativo en lo espiritual. Entonces, pero me llama la atención esta frasecita: sobre la cabeza, sobre la cabeza. El cielo estará cerrado, no habrá ministración, no habrá que ministre la cabeza. Hermano, por ahí va el mensaje esta noche. No habrá, hermano, que una buena administración, porque obviamente el cielo está cerrado. Pero antes de ese versículo el Señor les había dado la bendición de la obediencia. Mire, le leí el 23, pero unos versículos arriba, el 28:12, el Señor le había dicho: si ustedes obedecen, el Señor abrirá para ti su buen tesoro. Mire, cielos abiertos. La obediencia, hermano, trae cielos abiertos. La desobediencia cierra los cielos. La obediencia trae esto. Mire, dice: abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano. Tú prestarás a muchas naciones. Mire la promesa para el pueblo de Dios: tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Ahí hay una bendición, hermano, de cielos abiertos. Y por eso hoy que cantábamos esos himnos, el Señor todavía terminaba de mostrarme algunas cosas, hermano. Cómo es necesario que los cielos estén abiertos, que los cielos, hermano, no sean de bronce, que los cielos no estén cerrados, sino que los cielos estén sobre nuestras cabezas, pero que estén abiertos y que nos estén ministrando. Entonces quiero poner como base esos versículos, y yo quiero, mire, en este quiero enfatizarle algo. Yo siempre le pongo colorcitos ahí para que usted, hermano, lo vea. Mire, habla de cielos, habla de lluvia y habla de bendición. Cielos, lluvia y bendición. Entonces, entre las cosas que se pueden sacar ahí, entre muchas enseñanzas, pero lo que quiero llevarle es, hermano, los cielos, cuando nos ministran la lluvia, eso es una bendición de parte de Dios. Mire, en lo literal, si no lloviera, hermano, fuera algo terrible. No, mire la gente que la agricultura, por ejemplo, hermano, los animalitos que van a comer, hermano, si no hubiera lluvia, literal. Entonces, en lo espiritual, hermano, si no llueve, si no llueve, hay escasez espiritual, hay sequedad espiritual. Entonces, lo que quiero que note ahí es que la lluvia es una bendición. ¿Estamos de acuerdo? La lluvia es una bendición. No se le olvide eso. La lluvia es una bendición. Pero los cielos de bronce, no hay lluvia. Como en los tiempos de Elías, hermano, 3 años de no llover, 3 años secos. Entonces no había bendición. Los cielos despiden una bendición para nosotros, los cielos. Ahora, dice Proverbios 10:6. Mire, Proverbios 10, verso 6. Aquí vamos a ir entrando un poquito al tema. Hay bendiciones. Ya le dije que las lluvias es bendición. Hay bendiciones, ¿dónde? Sobre la cabeza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones sobre la cabeza de los justos, hermano. Ahí está en la palabra: hay bendiciones sobre la cabeza.
Entonces quiero hablarle de esas cosas hermano, que el Señor nos da. El domingo voy a seguir hablando de esto porque es un tema bastante que está de varias formas, lo podemos ver. Ahora, mire, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Y quizás la otra parte ya se trata de otra cosa, pero la boca de los impíos oculta violencia. Quedémonos con la primera parte de ese versículo, que eso es lo que quiero hablar. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Y mire, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es cabeza? Una cabeza que dice la Biblia, Cristo. Y después dice que el hombre es cabeza. Entonces, viéndolo desde el plano familiar, todo esposo debería estar conectado a esta bendición, porque así es bendecida una casa. Hermano, la principal fuente de bendición de un hogar debe de ser un esposo. No es posible que una mujer sostenga una casa si el esposo está ahí. O sea, la principal fuente de bendición en una casa es la cabeza. Es la cabeza. Y esa palabra, hermano, se puede aplicar, mire, es bien amplio el término cabeza, pero bueno, yo quiero dejarme ir por lo que dice el Señor. Entonces, amados, qué importante es que nuestra cabeza esté bien ministrada, hermano. Qué importante es que nuestra cabeza esté bien ministrada. Que no hayan cielos de bronce sobre nuestra cabeza, sino que hayan cielos abiertos sobre nuestras cabezas, que haya bendición sobre nuestra cabeza. Entonces, dicho esto, hermano, mire, un poquito más de esto. En nuestro cuerpo humano, la parte más alta de nuestro cuerpo es la cabeza. Esa es la parte, hermano, superior de nuestro cuerpo. Y de la cabeza es donde salen todas las órdenes para que el cuerpo se movilice. O sea, yo no podría, ni usted podría mover esta mano si no recibe esta mano una orden de su cerebro. No podríamos caminar, no podríamos mover los pies si no es el cerebro que envía una orden al cuerpo para que se movilice. Entonces, mire qué importante es la cabeza, hermano. Mire qué importante, mire qué cosas más curiosas, de alguna manera curiosas, que el Señor nos enseña en su palabra, que el lugar, el centro donde recibe la bendición un ser humano es su cabeza. Por eso David, que decía: has ungido mi cabeza. Hermano, entonces, mire, hace unos meses, no sé cuánto hace, estuvimos hablando de ese mismo versículo que leímos hace poquito, que el Señor bendice la obra de nuestras manos. Eso es lo que bendice el Señor. Él dijo: yo voy a bendecir la obra de tus manos. Pero hoy, hermano, yo quiero ponerle un escalón más a esto. Mire, lindo, porque la palabra es progresiva, la palabra nos sigue revelando cosas. Entonces, mire, sí, el Señor bendice la obra de mis manos, pero primero digo yo: Señor, bendice mi cabeza, porque mis manos van a responder a una cabeza bendecida. Mis manos van a accionar según una cabeza bendecida. Entonces, sí, el Señor bendice la obra de mis manos, pero yo ahora quiero, hermano, llevarlo un poquito más arriba a decir: Señor, derrama tu bendición sobre mi cabeza, porque al final mis manos responden a órdenes que se envían de la cabeza. Entonces, una cabeza bendecida, hermano, va a mover nuestras manos hacia la bendición y nuestros pies también hacia lugares de bendición. Entonces, mire, hermano, todo esto tendríamos que hablar cosas muy importantes en nuestro diario vivir, porque, hermano, ¿hacia dónde nos conduce nuestra cabeza? ¿Hacia dónde nos lleva? La cabeza es como, hermano, es como la dirección de nuestra vida.
Es como por decirlo así, hermano, es como la brújula de nuestra vida. Si nuestra cabeza, si nuestros pensamientos están malos, si nuestros pensamientos están, hermano, tragiversados, torcidos, hermano, si nuestros pensamientos no están bien ubicados, entonces todo nuestro cuerpo anda desorientado, todo nuestro ser anda desorientado. Entonces, qué importante es que seamos bendecidos, que esa bendición de Dios esté sobre nuestras cabezas, que todos los días el Señor, hermano, nos ministre. Entonces, la bendición sobre la cabeza. Hermano, ahí están nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos tienen que ser ministrados. Entonces quiero leerle otros versículos que están en Isaías 55. Isaías capítulo 55, hermano. He estado hablando ahí con algunos otros hermanos, siempre aquí en la iglesia, de este versículo. Ayer creo que hablábamos con los hermanos de Profética este versículo. Porque mis pensamientos, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Oiga lo que dice el Señor. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Por decirlo así, mi cabeza no es la misma cabeza de ustedes, ni mis caminos son vuestros caminos, declara el Señor. Ahora, mire cómo la palabra se entrelaza. Mire, leamos esto. ¿Lo tenemos aquí? Sí, leamos esto. Porque como los cielos, ¿de dónde viene la lluvia? Ok. Entonces, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una relación, pensamientos y cielos. Pero al seguir leyendo el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra, haciéndola producir. Hermano, leamos despacito y apliquemos esto a lo que venimos hablando. Mire cómo hay una relación. Déjeme ir acomodando esto. Mire cómo hay una relación. Pensamientos es cabeza, pensamientos con lluvia. Entonces dice el Señor, los pensamientos míos son altos y están en los cielos, pero pueden descender a la tierra. ¿Por medio de qué? Por medio de la lluvia. Ok. Yo espero que, hermano, vayamos tomando todos estos elementos para lo que vamos a hablar. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Verso 11, así será mi palabra. Lluvia, pensamientos, palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que, hermano, esto a mí me gusta esto, sin haber realizado lo que deseo. Hay deseo de Dios para hacer con nosotros. Dios tiene deseos y no son deseos malos, son deseos buenos, porque está hablando de bendición, está hablando de mandarnos la lluvia. Y déjeme traducirlo de un solo, está hablando de hacer descender sus pensamientos a nuestro corazón. Entonces lo que Dios quiere, hermano, de alguna manera, mire esto, hermano, o escúcheme esto por favor con todo su corazón. Lo que Dios quiere es que nosotros pensemos como Él piensa. Pero para eso tenemos que exponernos a la lluvia. ¿Y qué es la lluvia? ¿Qué es la lluvia? Es la palabra. Ahí dice, no es así, mire, la palabra que desciende es la palabra. Entonces, lluvia es palabra. Entonces cuando nosotros nos exponemos a la palabra, ¿sabe qué estamos haciendo, hermano? Nos estamos llenando de la lluvia que viene del cielo, y en esa lluvia vienen los pensamientos de Dios.
Una manera de hacer bajar los pensamientos de Dios es que usted y yo nos llenemos de su palabra, nos expongamos a su palabra y atesoremos su palabra y digamos: Señor, yo quiero llenarme de tu palabra. Y de esa manera, hermano, de esa manera estamos pensando como Él piensa, aunque los pensamientos de Dios son altos, amén, pero por medio de su palabra nos estamos llenando de sus pensamientos. ¿Sabe qué? Nuestra mente se está llenando de los pensamientos de Dios. Entonces, qué importante es que nos expongamos a la palabra, hermano. Y eso último todavía me llena más, porque dice el Señor, no se trata de nosotros. No se trata, hermano, de nuestra obra. No, si nosotros si nosotros nos dejamos llenar por esa palabra, la palabra va a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si nosotros nos dejamos llenar de esa lluvia, si nosotros dejamos ministrar por esa lluvia, hermano. Pero yo quiero llevarlo a esto, hermano: ya no menospreciemos la palabra, llenémonos de la palabra, hermano. Llenémonos. Mire, atesoremos la palabra, valoremos la palabra. Entonces, fíjese que dice ahí, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Hay propósitos de Dios que solo se van a cumplir por medio de la palabra que llega a nosotros, pero si nosotros la sabemos atesorar, y es como llenarnos de los pensamientos de Dios. Es como que usted y yo, hermano, absorbamos los pensamientos de Dios en esta tierra y actuemos con los pensamientos de Dios, no con los humanos, sino que caminemos conforme a lo que Dios piensa. Todo mundo mira crisis, pero nosotros miramos un futuro bueno. Todo mundo mira que las cosas están difíciles, pero usted con la mente de Dios dice: no, estamos bendecidos. Vienen nuestros mejores tiempos para nosotros, hombre. Lo mejor de esta tierra es para nosotros, hombre. No necesitamos de irnos de aquí. Aquí el Señor nos va a bendecir y nos va a multiplicar, nos va a abundar. Esto, hermano, eso es pensar como Dios piensa. Eso es ver las cosas como Dios las ve. Pero necesitamos llenarnos de la palabra. Necesitamos que el agua de su palabra venga. Entonces, por eso Moisés decía en Deuteronomio 32, hermano. Por eso es que mire, la palabra es exquisita. Por eso Deuteronomio 32, Moisés dijo: escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia. ¿Sabe qué dicen otras versiones? Que mi doctrina caiga como lluvia. Mire lo que dice todo lo que dice ese versículo: que mi discurso se asiente como el rocío. Que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Agua, 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 agua. Hermano, en diferentes estados, ahí habla de lluvia, ahí habla de rocío, habla de una lluvia suave, hermano, de una llovizna delicada. Eso es para todo tipo de terreno, mire, para todo tipo de plantación. Usted sabe que hay plantación que no puede recibir una tormenta porque se muere lo plantado. Entonces se necesita un rocío suave. Entonces, hermano, cada vez que usted y yo nos exponemos a la palabra del Señor, ¿sabe qué estamos haciendo? Exponiéndonos a la lluvia que viene del cielo. Nos estamos dejando empapar de ese rocío, de esa lluvia, de esa llovizna delicada. Hermano, mire, el exponernos a la palabra es realmente, hermano, una bendición. Es una bendición. Ahora, hermano, el primer versículo, tal vez lo pones el 1. Ahí hay dos cosas que yo subrayé, que es: escucha, oye. Y eso es, hermano, usted va a buscar esos significados. Hay que oír inteligentemente, hay que oír para obedecer. El oír esa palabra oír está, hermano, totalmente ligada a la obediencia. O sea, no solo es
No solo es así, así dice la Biblia. No, que busquemos nosotros, hermano, regir nuestra vida conforme a la palabra. Escuche, oye, esas palabritas, esas dos palabras que están ahí en amarillo, quieren decir, hermano, oír para obedecer. Entonces, ¿cómo usted y yo nos llenamos del agua que viene del cielo? Ya le dije que esa lluvia también representa los pensamientos de Dios. Según Isaías 55, lo que leímos, esa lluvia representa los pensamientos de Dios. ¿Cómo nos dejamos ministrar por los pensamientos de Dios? Exponiéndonos a su palabra. Entonces nuestra mente se llena de los pensamientos de Dios y caminamos en esta vida según lo que Dios piensa. Ok. Quiero entonces, hermano, quiero que hablemos un poquito de que el enemigo ataca los puntos de nuestra bendición. Cuando hablamos de que nuestras manos van a ser bendecidas, yo me acuerdo que hablamos de todas las cosas que no de todas, de algunas cosas que nos pueden pasar en nuestras manos, que de repente manos mutiladas, manos manchadas. Entonces, mire, el enemigo quiere manchar nuestros puntos. Hermanos, son como los lugares donde recibimos bendición, y una de ellas es la cabeza. La otra, ya lo hablamos en algún momento, son nuestras manos. Entonces quiere inhabilitar los lugares, los puntos por medio donde el Señor envía la bendición. Entonces, fíjese que me fui a estudiar un poquito, hermano, que el enemigo quiere destruir nuestras cabezas. Es más, hablando en un sentido ya más amplio, dijo el Señor Jesucristo: heriré al pastor, eso es, heriré a la cabeza y se esparcirán las ovejas. Se van por todos lados. ¿Qué hiere? La cabeza. ¿Qué quiere dañar? La cabeza. ¿Qué quiere dañar el enemigo? Nuestra manera de pensar. El enemigo quiere dañar nuestros pensamientos. El enemigo quiere, hermano, de alguna manera, por todos los medios va a buscar que nosotros seamos golpeados en la cabeza. Entonces, mire, fíjese que hay un versículo en Isaías 1:5 que el Señor le está hablando al pueblo del Señor, le está hablando a su pueblo, le está hablando a Israel, hermano. Y Israel está en una apostasía, en una rebelión terrible, hermano, en una rebelión de las peores en las que ha caído el pueblo de Israel. Entonces, por medio del profeta Isaías, el Señor le dice esto: mire, ¿dónde más seréis castigados? Ya no había, hermano, lo que da a entender todo ese relato que está en Isaías 1, es que ya no tenían una parte sana en su cuerpo, ya solo moretones, mayugones, hermano, ya el pueblo ya no había un lugar donde castigarlos. Pero mire, me llama la atención ese versículo porque dice: ¿dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Estaba en rebeldía el pueblo, pero mire, hermano, toda cabeza está enferma. Mire lo que dice el Señor: toda cabeza está enferma. Entonces, una cabeza enferma, hermano, una cabeza enferma, ¿hacia dónde nos lleva? Una cabeza enferma, ¿hacia dónde nos dirige, hermano? ¿Hacia dónde nos direcciona? Una cabeza que está enferma. Dios santo, hermano, que el Señor nos ayude. Mejor coloquemos nuestra cabeza ahí, debajo de la palabra, hermano, ahí, que nos rocíe la palabra, que nos llene la palabra, que nuestras mentes, hermano, sea limpiada ahí por la palabra, que la palabra nos quite toda contaminación, toda enfermedad. Fíjese que aquí encontré 7 personajes. Yo sé, hermano, todo esto tendríamos que predicarlo, pero ¿sabe qué? Yo le pregunto al Señor algunas cosas que si las estoy haciendo bien, hermano, yo quiero que el Señor me diga sí o no. Pero entonces yo le digo: Señor, ¿será que yo le presento ahí a los hermanos o los confundo más, Señor, o no está de más? Pero entonces, ¿sabe qué puso el Señor en mi corazón? Sería bueno que el pueblo se lleve todos esos versículos y vaya a leerlos a la casa para que se siga llenando. Eso es lo que me puso el Señor en mi corazón. Está bien que se los pongas ahí para que ellos le tomen una fotito o los anoten, hermano, no sé, pero para irlos a estudiar a la casa, porque ahí se sacan otras cosas que el Señor le puede empezar a hablar. Hermano, mire, hermano, mire, estos 7 personajes fueron golpeados en la cabeza.
Y yo no puedo detenerme porque quiero ir a otras cosas, pero solo se los quiero dejar ahí. Hermano, 7 personajes que fueron golpeados en la cabeza. Císara, usted sabe que con una estaca le atravesaron, hermano, las sienes, de lado a lado, dice la Biblia, le destruyeron su cabeza. Abimelech, hermano, Abimelech es una historia tremenda. Ese es un descendiente de, creo que de Gedeón. Oiga bien, ¿de qué hombre es hijo de Gedeón? ¿Y sabe qué hizo una mujer? Dice que desde una torre le dejó caer una piedra de molino y le desmoronó la cabeza. Le golpearon su cabeza, le golpearon sus pensamientos. Hermano, y entre las cosas que estaba estudiando ahí con este hombre de Abimelech, es que él no se muere con esa pedrada que le ponen, no se muere, sino que se queda vivo. ¿Y sabe qué le dice a su escudero? Mátame, para que no se diga que una mujer me mató, porque fue una mujer que le había lanzado Entonces, ¿sabe qué me decía el Señor? ¿O qué cosas me permitía ver el Señor ahí? A veces nos golpean la cabeza de tal manera que vienen mensajes de suicidio. Mátate, ya de esta no salís, de esta no te levantás. Entonces vienen mensajeros del diablo, hermano, a atacar nuestra mente, a que es mejor morirse que estar en una condición de... Entonces, ¿sabe qué, hermano? El enemigo quiere golpear nuestra cabeza de tal manera que nosotros digamos, ya no vale la pena vivir, mátenme. Tremendo todo eso, hermano. Y ahí podríamos hablar. Sansón, mire, Sansón, aquella cabellera que el Señor le había dicho que se la dejara, él ahí, hermano, le entregó en las piernas de Dalila. Mire, ahí se la raparon, le dañaron su cabeza. A Saúl, uno de los personajes más tremendos, hermano, en la Biblia, le cortaron la cabeza. Absalón, un hijo de David, murió enredado, su cabeza quedó colgada en una encina. Hermano, mire cómo a veces nuestra cabeza puede quedar enredada en cosas, enredos en la cabeza, hermano, que no podemos salir de ellos. Absalón, sabe que el hijo de la tsunamita, aquel milagro que el Señor le hizo en los días de Eliseo, dice que fue a ver a su papá al campo y estando en el campo hizo un lamento. Mi cabeza. Le pegó como un dolor y se murió. Después Eliseo lo resucita. Pero todos estos son daños en la cabeza. Jonás dice que él, hermano, a causa del sol le causó una herida en la cabeza. Hermano, todo esto tiene que ver con lo que el enemigo quiere hacer. Y podríamos hablar muchas cosas de esto, hermano, pero en otra ocasión las vamos a hablar seguramente. Pero lo que le quiero mostrar con esto, hermano, hay algo que el enemigo quiere atacar. Mire, Dios quiere bendecir nuestras cabezas, pero el enemigo quiere golpear nuestras cabezas. El enemigo quiere golpear nuestros pensamientos, hermano, que sean estorbados. Pero esta noche lo que yo quiero ministrar, hermano, qué lindo es que nosotros entendamos que al ser ministrados con la palabra, cualquier fracaso que hayamos tenido, el Señor nos ayuda a que eso quede en el olvido y que podamos levantarnos y decir, hay oportunidad en Dios. Hay oportunidad de levantarme y de comenzar de nuevo en el Señor. Eso es una mente de victoria, una mente del Señor. Entonces, vamos a ver si avanzamos un poquito más, hermano. Y yo quiero que en esta parte del mensaje vayamos a algo. ¿Qué hay sobre nuestras cabezas? Ya vimos que la lluvia, la bendición de Dios quiere ministrarnos. Proverbios 16 es uno de los versículos que quiero tener presente. Sobre la cabeza del justo hay bendición. Sobre la cabeza del justo hay bendición. Sobre la cabeza del justo, hermano, eso llevémoslo. Dígale al justo que le irá bien, dice Isaías 53:10, creo que dice eso. Pero también sobre la cabeza del justo hay bendición. Entonces, ¿qué hay sobre nuestra cabeza, hermano? Aquí quiero decirle algo que de aquí donde el Señor me puso a hablar esto. Y alguien puede decir, espero que no, hermano, espero que no, pero alguien puede decir, pero ¿por qué tanto insiste este hermano en eso? ¿Será que no tiene otro mensaje que predicar este hermano? Pero bueno, hermano, opiniones pueden haber y se las respeto. Yo solo quiero regirme a lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Me habló a mi corazón y me dijo, tenemos que valorar la cobertura que Él ha puesto sobre nuestras cabezas. Todavía, me dijo el Señor, todavía
necesitamos cincelar un poquito más, que la iglesia esté todavía un poquito más, hermano, más cerca de esta verdad, que es, hermano, cuánta bendición nos da el Señor. Mire, entendamos esto: el Señor nos da bendición por medio de nuestras coberturas. O sea, quiero aclarar, no es la cobertura que te bendice o que me bendice, sino que el Señor derrama una bendición sobre la cobertura para que esa bendición baje hasta el borde de las vestiduras. El Señor derrama su aceite sobre la cabeza, pero para que ese aceite descienda hasta el borde de las vestiduras. Entonces, hermano, tiene que haber una conexión, pero una conexión exquisita entre el borde y la cabeza. Si hay algo que estorba, si hay algo que interfiere, si hay algo que no está bien, hermano, entre la cabeza y el borde, esa bendición no baja hasta el borde. Entonces, mire qué cosa, necesitamos empezar a valorar más, iglesia amada, necesitamos empezar a valorar la bendición que el Señor ha puesto sobre nuestras cabezas. Isaías capítulo 4 dice algo de esto. Quiero que lo leamos. Isaías 4:5 dice, hermano: entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche sobre el monte Sión. Sión es la iglesia. Hay otras versiones que dicen sobre toda asamblea. El Señor creará esa cobertura. Pero mire lo que sigue diciendo ese versículo: sobre los que allí se reúnan. Hay que estar reunidos, hay que estar integrados, hay que estar metidos bajo el manto, hermano, porque hay una cobertura, hay una bendición sobre los que allí se reúnen. Luego dice: sobre toda la gloria habrá un toldo. Eso es cobertura, un toldo. Dice que servirá de cobertizo para dar sombra. Yo subrayé ahí sombra. Ya le voy a decir por qué. Para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Así como hay lluvias de bendición, también hay lluvias negativas. Recuerde, hermano, que no todo lo que está ahí arriba está limpio. Eso ya lo hemos enseñado. Hay parte del cielo que no está limpia, pero no me quiero detener en eso. Pero el Señor da una cobertura para esas lluvias, lo que conocemos, lluvias ácidas. Esas lluvias, hermano, que están contaminadas. Hay un cobertizo, hay una cobertura. Pero, hermano, anotemos esto: es una sombra. Es una sombra. Es una sombra. Entonces es una cobertura. Y entonces, hermano, fíjese que como estamos hablando de esto, hermano, ¿qué hay sobre nuestra cabeza? Mire, ¿qué ministra nuestras cabezas? Yo por eso al mensaje le puse, hermano, que haya una protección. Protege tu cabeza, protejamos nuestra cabeza. Hermano, ¿bajo qué manto estamos? ¿Qué nos cubre? ¿Qué nos ministra? ¿Sabe usted que estando en una iglesia, hermano, mire, de repente nosotros es poco lo que recibimos aquí, pero sí en otros lugares podemos empezar a recibir todo lo que nos dan en otro lugar? Venimos a la iglesia, pero venimos con nuestra propia sombría, hermano. Cae el agua y esa agua no nos llega a nosotros porque traemos una sombría espiritual. O sea, venimos con una actitud de no recibir nada. Yo voy a la iglesia solo por ir, pero yo recibir nada. Venimos, hermano, así como que con renuencia a lo que se ministra, pero en otros lugares sí nos abrimos a que nos ministren otras cosas, noticias, hermano, y que un montón de cosas que nos pueden ministrar por hoy, como tanto las redes sociales están activas, hermano. Pero fíjese que qué importante es bajo qué sombra nos sentamos.
Vamos a ver. La Biblia dice, hermano, que el hombre que no se sienta en silla de pecadores, que no anda ahí en caminos malos, que se cuida, que guarda la palabra. Hay una comparación que hace el Salmo 1 y dice: es como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Es un árbol que crece, desarrolla, hermano, y llega a tener una cobertura, da una sombra. Entonces, por eso quiero hablarle un poquito de la cobertura. ¿Qué nos ministra nuestra cabeza? Hermano, no me conteste esta pregunta, no me la conteste, solo ahí usted solito, ahí. ¿Cuánto de lo que se ministra aquí recibe usted? ¿Cuánto? No me conteste, solo mantenga ahí su respuesta. Por lo menos aquí se predican, hermano, 3 mensajes a la semana, mínimo. Y con otros hermanos que tenemos ahí discipulados aparte. Pero por lo menos mensajes generales, martes, viernes, domingo. ¿Cuántos de esos mensajes los recibe usted? Porque entonces, ¿sabe qué? El agua, lo que la cobertura está ministrando, no se está aprovechando. Entonces yo me preguntaría, ¿cuánto de lo que predica mi pastor lo recibo yo? Eso es estar bajo cobertura. El decir solo que pertenezco a la misión, eso es secundario. Hermano, ¿quién nos está ministrando? Pues esa es la pregunta. Nuestra mente, ¿de qué se está llenando? ¿Más de otras cosas que de lo que se ministra en la iglesia? Eso no está bien. Desde ahí, hermano, esa es una alarma. Si nuestra mente está, si nuestros pensamientos, ya le expliqué algunas cosas de esto, si nuestros pensamientos están siendo ministrados, si nuestra manera de pensar está siendo ministrado más por otra cosa que lo que el Señor está mandando a su iglesia, ojo, hermano, hay que encender una luz roja ahí. Hay que encender una luz roja. Eso ya no está bien. Si nuestra mente está siendo ministrada más con otras cosas allá afuera que con la palabra que el Señor está ministrando a su iglesia, allí hay una luz de alerta que hay que corregir, hermano. Porque quiere decir que nos estamos sentando en otra sombra. Aunque seamos de esta iglesia, nos estamos sentando en otra sombra. Nos estamos sentando bajo otro árbol. Hermano, otras cosas están ministrando nuestra mente. Otra agua que saber cómo estará, hermano. Perdón por lo que voy a decir, pero a saber si no serán aguas negras las que nos están cayendo sobre la cabeza. Aguas sucias. Aguas impuras, hermano. Entonces, ¿dónde estamos sentados? Ese es el mensaje hoy. ¿Bajo qué cobertura estamos? ¿Dónde estamos llevando nuestra cabecita, hermano? ¿A dónde estamos llenando nuestra cabeza? ¿Dónde? ¿De qué fuente? ¿De qué agua estamos llenando nuestra cabeza? Que el Señor nos ayude, porque aquí hay unos que se sentaron en cosas negativas, mire. Ahí se adelantaron los hermanos, pero ahí está bien. Ahí hay unos personajes. Por ejemplo, Ismael fue abandonado debajo de un arbusto, dice Génesis 21:15. Usted sabe que Abraham, pues de alguna manera echó a Ismael de la casa con Agar, se fueron en el desierto y se les terminó la provisión. En el desierto se les acabó la provisión. Y cuando ya estaba lo más terrible, dice la Biblia que Agar tomó a Ismael, a su muchacho, a su hijo, y lo llevó y lo colocó debajo de un arbusto, lo dejó allí y ella se retiró porque dijo: yo no voy a ver morir a mi hijo. Entonces, entre las cosas que se pueden aplicar aquí, ¿sabe que podemos estar siendo ministrados por una atmósfera de abandono?
¿Sabe que un hijo ya, tal vez ya con hijos, él también, pero no ha podido superar que fue abandonado por sus padres? Y eso le ministra constantemente su cabeza. Abandono, 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 abandono. Y no ha podido salir de esa administración, hermano. Y su mente está abandono, abandono. Y eso le ha truncado toda su vida. Entonces no cree que hay administraciones que hay que salir de ellas, hermano. Hay que abandonar coberturas hermano, que nos están ministrando cosas negativas. Entonces, Ismael dice que lloraba ahí bajo ese arbusto. Hermano, arbusto es un árbol que no tiene fruto. Más bien yo creo que eso tiene que ver con la maldición que cayó sobre Adán cuando lo sacó del huerto el Señor, cuando le dijo: abrojos te producirá y espinos te producirá la tierra. Son cosas que no sirven para nada, son plantas que no tienen ninguna utilidad. Hermano, son cosas sin sentido que de repente nos tienen atrapados. Son cosas sin sentido, hermano, sin que cuando se pone a analizarse no tiene ningún sentido que estemos atrapados en eso. Entonces, abandono. Saúl dice la Biblia dice la Biblia que Saúl se fue y se sentó bajo un tamarisco. Y usted sabe que Saúl estaba lleno de un celo, pero de un celo enfermo, hermano. Cuando él escuchó aquella canción que cantaron las doncellas, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Se llenó de un celo, hermano. Un celo enfermo. ¿Cómo que David va a ser mejor que yo? No, ahorita le monto una campaña para destruirlo, para matarlo. Hermano, se metió bajo una cobertura que lo que le ministraba solo era odio, rencor, solo era ganas de matar a David, hermano. Saúl se metió a un problema, hermano, en su mente, que lo único que quería era, hermano, atravesar a David. Entonces, pero ¿qué se dejó ministrar, hermano? Mire, en un tamarisco, otro árbol negativo, ¿bajo qué sombra nos sentamos? Hermano, ¿qué nos ministra lo que escuchamos? De veras, ¿qué nos ministra? ¿Nos ministra paz o ganas de pelear? Lo que escuchamos, lo que ministra nuestros pensamientos, ¿qué nos da? ¿Cólera? ¿Ganas de ir a quemar llantas? ¿Qué nos da, hermano? Entonces Saúl se dejó ministrar por ese árbol, hermano, y siempre pensando: ¿a qué horas me encuentro a David? Lo quiero matar, lo voy a matar. A David lo voy a exterminar. Cometió unas tonterías ese ahí, hermano, que mandó a matar como 80 sacerdotes del Señor. Hermano, una mente enferma, una mente que no ha sido bien ministrada, una mente que esté bajo una administración negativa, es peligroso. Ese tercer caso que está ahí, de aquel profeta de Dios, hermano, un jovencito que llevaba una proyección de convertirse en uno de los profetas más insignes de Israel. Esa era la proyección que llevaba ese jovencito. Pero de repente, hermano, va a cumplir una misión de parte del Señor. Le va a dar una palabra a un rey que estaba mal, ese rey, hermano. Y el Señor le da una orden: no vayas a comer en ese lugar, ni te vayas a volver por el mismo camino. 2 instrucciones le dio el Señor: no vayas a comer ahí en ese lugar, porque ahí hay comida contaminada. Y 2, no vuelvas por el mismo camino, regresa por otro camino. Pero, hermano, dice que en ese caminar iba, cuando se cansó y se sentó debajo de una encina. Creo que sí, encina. Ahí se sentó. Otro que se dejó cubrir, hermano, con un árbol negativo. Y estando ahí, le llega otro que también era profeta, pero mentiroso y mañoso, hermano. Y estando ahí bajo ese árbol, le dijo: yo también soy profeta y el Señor me habló que fueras a comer a mi casa, así es que no tengas problema. Un ángel estuvo hablando conmigo hoy y le dio una profecía, hermano. Le llegó el engaño. Hay coberturas que lo único que ministran es engaño. Hay sombras que lo que ministran es fuera de la palabra de Dios. Y nos desvían, hermano, nos desvían. Porque ¿sabe qué, hermano? El engaño es tan terrible que se cree que uno anda bien. O sea, en su interior, yo ando bien.
Yo ando en lo correcto. El engaño es peligroso, hermano, porque a veces desde afuera lo juzgamos un poquito, pero estar en un problema de engaño, eso es creer una mentira, creerla como verdad. Eso es decir, estoy en lo correcto y se anda más chanfleado que a saber qué, hermano. Mire, cuando la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, hay que analizar un poquito eso. ¿Cómo que le parecen? O sea, que se creen que son rectos. O sea, usted le pregunta a alguien, no, yo ando en lo correcto, yo ando bien. Pero no, son caminos de muerte. Entonces este muchacho, hermano, se dejó ministrar por una sombra de engaño. Ahí cayó en un engaño y ahí se perdió su don, su ministerio, hermano, lo que el Señor le había dado. Mire, entonces hay engaño, hay celos enfermos, hay abandono. Todo esto podemos aplicarlo a lo personal, a lo familiar, hermano. Y Elías fue y se sentó bajo un enebro. ¿Sabe qué decía Elías? Yo no soy mejor que mis padres. Se puso a comparar. Yo le llamo a esto, hermano, a veces nosotros somos ministrados por un espíritu de inferioridad. Siempre somos inferiores, hermano. Siempre somos inferiores a otros. Nadie es mejor que uno. Yo no estoy hablando también de ser, no. Dice la Biblia que cada uno se mida lo que es. ¿Sabe qué nos da a entender la Biblia, hermano? Ni más ni menos. Pero vea, usted sabe quién es. Por ejemplo, alguien que tenga una profesión, hermano, él sabe qué es. Y aunque los otros le digan que no es nada, pero vaya, por ejemplo, alguien es un abogado, él sabe que es abogado y él sabe que es abogado. Nadie le puede decir lo contrario, aunque otros le digan que no, pero él no se cree lo que él es. Entonces, hermano, dice la Biblia que nadie tenga un más alto concepto de lo que es. Pero ¿sabe qué sucede a veces? Un espíritu de inferioridad, hermano. Inferioridad. Todo le parece, no, es que aquel es mejor que mí. Aquel otro, ese es mejor que mí. Se encuentra un bolito allá en la esquina, ese es mejor que mí. Todos son mejores que... Ese es un problema de inferioridad. Se está dejando ministrar por una sombra que lo único que le ministra es inferioridad. ¿Y qué le trajo a Elías eso? También, ya no quiero seguir, me quiero morir, mátame, Señor, ya hasta aquí llegué, mi carrera aquí terminó. Cuando, hermano, la carrera de Elías estaba programada para ser arrebatado, para ir al Jordán y de ahí ser arrebatado. Él se quería rendir antes de tiempo. Hermano, no nos rindamos antes de tiempo. Cristo viene por su iglesia. ¿Sabe que no nos rindamos antes de tiempo? Que ninguna sombra de inferioridad nos quiera ministrar nuestra vida. Mire, hay otros casos aquí. Jonás, ya vimos que Jonás ahí lo cubrió una calabacera, hermano. Hay una sombra, lo cubrió. ¿Y qué le produjo? Enojo, hermano. Ese estaba enojado, amargado. Ese también estaba con deseos de morir. Si usted lo lee, yo me quiero morir, ya mátame, Señor. O sea, que estos primeros 5 casos, hermano, Ismael, Saúl, el profeta joven, Elías y Jonás, hermano, usted va a ver cosas que realmente de repente nos están ministrando y que tenemos que salirnos de ahí. Por eso valoremos la cobertura y por eso dejé esos últimos 2 como puntos positivos. Como puntos positivos, hermano. Mire, la Sulamita es la que está en los Cantares de los Cantares. No sé si esa cita está bien. Voy a chequearla. Cantares 8.5, me parece que es Cantares 2.3. Leamos a ver qué dice Cantares 8.5. Anoté ahí, pero no sé si es esa. Vamos a ver. Sí, hombre, ahí. Aunque sí habla, debajo del manzano te desperté, ahí tu madre tuvo dolores, pero no es esa cita, es la 2.3, hay que corregirlo. Mire lo que decía ella en el 2.3, Cantares 2.3. Como el manzano entre los árboles del bosque, como un manzano, así es mi amado entre los jóvenes.
Pero mire qué bueno, hermano, a su sombra placentera me he sentado. Mire, esta sombra es buena. Esta sombra es buena, esta sombra es una sombra positiva, una sombra, hermano, que nos ministra bien, hermano. Dice, a su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Entonces, hermano, mire, como es un viernes de familia, yo quiero aplicar esto, hermano. Qué importante es como familias, qué importante es que nuestras casas sean una sombra placentera, que nuestros hogares sean sombras, que haya placer, hermano, que vivamos bien, que estemos ahí en familia, que podamos disfrutar. Fíjese, hermano, que entre las cosas que se puede sacar de ahí es que hay fruto, y son frutos, no son frutos amargos. No son frutos ácidos, no son frutos agrios, hermano. Son frutos dulces, dice ahí, son frutos que son dulces al paladar. Entonces es una sombra placentera. Esa es la sombra, hermano, que debemos de buscar. Pero como quiero aplicarlo a lo ministerial, hermano, que nosotros, mire, aquí voy a ir cerrando la enseñanza a donde quiero dirigirla. Es que, hermano, ¿cómo debemos de valorar la cobertura que el Señor nos ha dado? La cobertura que el Señor ha puesto sobre nosotros. Debemos de valorarla, hermano, y debemos de abrazar esa cobertura. De decir, Señor, estamos bajo una sombra placentera, nos sentimos calidad aquí, Señor. Señor, aquí comemos del dulce fruto, Señor. Entonces, hermano, que nosotros que podamos decir como familia, Señor, yo quiero establecerme bajo este árbol, bajo esta sombra. Yo quiero establecerme porque aquí, Señor, aquí voy a crecer y desarrollar. Pero donde yo quiero detenerme, hermano, leamos lo que dice Jueces capítulo 4, verso 4. Mire lo que decía esta mujer. Y note que es una dama la que está hablando. Si hay alguna hermana que su esposo no quiere nada con el Señor, aquí hay un buen ejemplo, mire. Siéntese usted bajo una sombra. Si hay alguna de las hermanas nuestras que están ahí luchando, orando, siga orando por su amado, siga orando por su esposo. O qué sé yo, hermano, hay hermanas que tal vez están solteras por ahorita. Ya el Señor les va a mandar ahí su media naranja. Pero que están solteras o que tuvieron algún fracaso en su matrimonio. Mire a Débora, ella se sentó bajo una sombra, ella. Y vea que esta mujer tenía esposo, pero el esposo como que no quería nada del Señor. Mire que ahí dice, mire, Débora profetiza, mujer de Lapidot, era esposa, pero como que el esposo, hermano, ese no quería nada del Señor. Pero a lo que voy es, hay una mujer que, mire lo que dice, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Pero del verso 5 dice, y se sentaba debajo de la palmera. Ahí se sentaba, mire, debajo de la palmera. Dice de Débora, entre Ramá y Betel. Ramá es altura y Betel es casa de Dios. Ella estaba bien ubicada, estaba en un lugar, hermano, estratégico. Estaba en un lugar de bendición, pero allí debajo de una palmera. Y dice que en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para pedir juicio. Era una mujer que estaba ministrada por una palmera. Por eso, ¿qué ministra? ¿Qué hay sobre nuestras cabezas, hermano? Mire, nuestras cabezas van a ser protegidas si nosotros absorbemos, si nosotros comemos, si nosotros nos dejamos ministrar, si nosotros nos sentamos a escuchar lo que el Señor ministra a su iglesia. Pero si de 10 mensajes dados solo escuchamos la mitad de él o de ellos, hermanos, si se ministran tantos mensajes en la iglesia y solo recibimos parte de ellos, ¿sabe qué? Nos estamos perdiendo de algo. Nuestra mente, hay algo que está quedando vacante en nuestra mente, en nuestra cabeza. Hermano, busquemos colocarnos debajo de. Busquemos colocarnos debajo de, que nuestras mentes sean ministradas, hermano, que nuestras mentes sean constantemente ministradas. Yo creo con todo mi corazón que cada mensaje que el Señor envía a su iglesia es para bendecir a su iglesia.
Hermano, no hay una palabra que aquí, digamos, no hay una palabra, hermano, que queda vacía. Ya vimos que la palabra no regresa vacía, que la palabra va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Pero ¿sabe usted que puede haber palabra estéril? ¿Cuál es esa palabra estéril? La que no cae en tierra. La que hermano se lanza, pero no hay un receptor que la reciba. La palabra se lanza, pero no hay un receptor que la reciba. Entonces todo el mensaje, ¿sabe lo que el Señor me hablaba, hermano? El Señor hablaba a mi corazón. ¿Sabe qué? Valoremos la cobertura. ¿Y qué es valorar la cobertura? Entre muchas cosas, pero lo que yo le vengo a decir, lo que se ministra, recibámoslo, expongámonos a la palabra, que lo que se imparte lo recibamos, que esa lluvia que cae, hermano, a través de un discurso, ya lo vimos ahí en Deuteronomio 32, que esa lluvia que cae a través de un mensaje, de una palabra, de la doctrina, hermano, esa lluvia que, hermano, que caiga a nosotros y nos riegue. Eso es estar sentado bajo de, eso es tener la cabeza, hermano, ministrada por algo de Dios. Y eso es lo que dice Isaías 4, que eso se convierte en una protección para nuestras cabezas. Entonces allí, hermano, con eso, ¿sabe qué estamos haciendo? Blindando nuestras cabezas para que no nos golpee ninguna estaca, para que no nos golpee ninguna piedra, para que no caiga sobre nosotros ninguna navaja y nos rape, hermano. Todo lo que vimos anteriormente, hermano, para que no hayan encinas que vayan a enredar nuestros pensamientos. El estar ministrados por una cobertura es una protección para nuestras cabezas. Es como cuando nosotros nos ponemos un casco, hermano, para protegernos contra los golpes. Qué importante es que veamos el lugar donde el Señor nos tiene y que nos podamos sentar bajo ese árbol. Fíjese que Palmera es Elín. En el libro de Éxodo capítulo 15, tal vez lo pone, dice que el pueblo cuando salió de Egipto, llegaron a un lugar donde habían 12 fuentes de agua y habían 70 palmeras. Y ese lugar se llamaba Elín. Llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Elín. De ahí sacaron el nombre de la misión, Elín. Y nosotros, nuestras raíces de ahí vienen, de Elín, de la palmera. Sentémonos debajo de la palmera. No perdamos la administración que el Señor ha dado desde los tiempos de los años, ¿qué, hermanos? 60, 70, a través del apóstol Otoniel Ríos Paredes. Ese fue el padre espiritual del apóstol Sergio Enríquez. De allí, él lo dice, y lo dice con todo. Yo soy un hijo espiritual, soy un hijo. ¿Sabe qué dice él? Nunca le di problemas. Dice él, hermano, ¿sabe? Entre las cosas que cuenta el apóstol Sergio es: yo fui un hijo desobediente con mi papá biológico. Le di muchos problemas a mi padre. Entonces él dice: cuando yo logré reconocer paternidad en el apóstol Ríos, dice, me propuse algo, que lo que no hice con mi padre biológico lo iba a hacer con mi padre espiritual. Nunca le voy a dar problemas. Sí, fue un hijo obediente y fue uno de los que él tenía confianza. El apóstol Ríos tenía mucha confianza con el apóstol Sergio, hermano. Donde él andaba, casi ahí andaba el apóstol Sergio. Donde él andaba, en aquel tiempo ni pastor era. Pero lo que le quiero decir, de ahí venimos. Esos son nuestros orígenes. El apóstol Germán es un hijo del apóstol Sergio Enríquez.
¿Y sabe qué quiero yo? Ser un hijo, pero un hijo de los buenos del apóstol Germán Ponce. Entonces, al final, esto se trata de que aprendamos a reconocer la cobertura que el Señor nos ha dado y vamos a ser bendecidos. Y lo podemos ver. Mire lo que el Señor le ha dado al apóstol Sergio. ¿Quién puede decir que el Señor no está con ese hombre, hermano? Mire lo que el Señor le ha dado al apóstol Germán. ¿Quién puede decir que no ha tenido el respaldo de Dios ese hombre, hermano? Pero lo más importante es que Dios lo hará con nosotros también. Dios lo hará con esta casa también, hermano. Dios lo hará con esta casa también, hermano. Hermanito, los hermanos de alabanza pueden subir. Hermano, este es un lugar donde nuestras familias, mire, han sido bendecidas, están siendo bendecidas, pero serán bendecidas en gran manera. Entonces aprendamos a colocarnos bajo la sombra que el Señor ha puesto al ministerio. Aprendamos a colocarnos, a recibir todo lo que el Señor ministra en esta casa. Le ruego que se ponga de pie. Le ruego que se ponga de pie. Cierra tus ojitos. El mensaje de esta noche: protejamos nuestras cabezas. Deja que la lluvia que el Señor manda caiga sobre tu cabeza. Cierra tus ojitos y tomémonos unos 5 minutitos para ministrar esto. Iglesia amada, familia del Señor, aprendamos a ubicarnos debajo pero debajo de la sombra que el Señor ha extendido sobre nosotros. No menosprecies lo que el Señor manda a esta casa, no la menosprecies. Entre los consejos que yo te daría, recuerde que uno como pastor solo está en la posición de aconsejar. De obligar, no, si hacer las cosas por obligación, no, eso no sirve. Pero entre las cosas que le puedo ministrar hoy y aconsejar hoy, toda palabra que Dios manda a este lugar, usted la necesita, yo la necesito. No dejes de recibirla. Por eso hacemos hasta un poquito de esfuerzo económico para poder tener equipos y que pueden grabar los mensajes. Ayer nos escribió alguien no sé si de República Dominicana, nos escribió un hermano, no sé cómo llegó ese hermano a tener nuestros contactos, pero solo le digo esto porque hay gente de afuera que cuando no hay transmisión, ¿cómo preguntan, hermano? Grabaron el mensaje por lo menos, tienen el mensaje de hoy. Ahí nos escribieron de República Dominicana un hermano que nos escucha ya. Yo no sé cómo consiguió la página, el contacto, pero ¿sabe qué decía él? Yo quiero recibir a Cristo. Les he estado dando seguimiento, les he estado ahí escuchando. Yo quiero recibir a Cristo. Y yo digo, en mi corazón digo, vale la pena, solo por una persona que se arrepienta, vale la pena hacer un esfuerzo. Pero a veces los que estamos aquí no valoramos lo que el Señor está enviando a esta casa. Pero a veces los que estamos cerca no sabemos valorar lo que el Señor nos está enviando, hermano. Pero hoy corrijamos, esta es una noche de corrección. Corrijamos, Señor. Todo lo que se ministra aquí, yo voy a poner ahí mi cabeza. Yo voy a
a ponerme bajo esa sombra, yo voy a ponerme ahí para que esa lluvia me riegue, para que esa lluvia me ministre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios manda lluvia, que su lluvia caiga sobre nuestras cabezas. derrama de tu espíritu, Que su lluvia nos empape, que su lluvia y tu fuego sana mis heridas, restáurame. hay restauración, hay restauración. Dios manda lluvia. Ahí dígale al Señor: Dios, aquí estamos recibiendo. Derrama de tu espíritu. Oh, aleluya, Señor. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, recibimos esa lluvia del Señor. Recibimos esa lluvia del Señor. En el nombre de Jesús. Que caiga sobre nuestras cabezas esas bendiciones. Tú que eres cabeza de hogar, yo que soy cabeza de hogar, yo necesito que caigan esas bendiciones sobre mi cabeza. Yo como cabeza de mi casa necesito que caigan esas bendiciones sobre mí. Tú, hermana, que tal vez tu esposo no quiere nada, o tal vez tú que estás soltera, ¿sabes qué? Así como Débora, colócate bajo una palmera, una autoridad espiritual, y aprende a recibir lo que Dios te da, y vas a bendecir tu casa, vas a bendecir a los tuyos, vas a bendecir tu casa. Padre de familia, colóquense bajo una palmera, colóquense ahí, sus cabezas sean ministradas con la palabra de bendición. Van a bendecir sus casas. Vamos a bendecir nuestras casas con esa bendición de Dios. No quisiera cerrar este tiempo. Si hay alguien que quisiera reconciliarse con el Señor o recibir a Cristo esta noche, quiero hacerle una invitación así rapidito, tal vez en estos 2 minutitos. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo esta noche,
Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor esta noche, venga, ahorita vamos a orar por usted. Si hay alguien más, hermano, Dios siempre, aunque sea un mensaje tal vez que creamos que no, pero en medio de la palabra el Señor habla. ¿Hay alguien más? Venga aquí enfrente, vamos a orar por usted. Siempre el Señor extiende su mano de misericordia. Siempre el Señor está para ayudarnos. En el nombre de Jesús. Ahí oremos, vamos a orar por nuestra hermana. Ahí ayúdeme, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe aquí el corazón de mi hermana. Tú eres un Dios que restaura. Tú eres un Dios que está siempre para nosotros. Tus brazos están abiertos para recibirnos y abrazarnos. Toda culpa sea quitada. Todo daño a su mente hoy sea restaurado, Señor. Su mente hoy, ella se ha expuesto a tu palabra. En el nombre de Jesús. Ahí reciba el perdón del Señor. Reciba la bendición del Padre. Que en el nombre de Jesús hoy usted pueda sentir una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Las mismas palabras que empleaba nuestro Señor Jesucristo, que vaya en paz y en bendición. Que hoy se pueda ir de este lugar llena de su paz, de su perdón y de su bendición. En el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí levante sus manos. Señor, oro por tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, todo daño a nuestra mente, que tu palabra ahí regenere nuestra mente, regenere, Señor, todo aquello que ha sido dañado, Señor, en nuestras mentes. Hoy hemos recibido tu palabra, hoy recibimos esa lluvia, hoy recibimos ese rocío que viene por medio de tu palabra, que caiga sobre nuestras cabezas y que ministre nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios, así como lo hemos recibido esta noche, Señor. Que así como desciende la lluvia de lo alto, así descienden también tus pensamientos, que son más altos que los nuestros, pero que a través de la palabra, que a través de la lluvia vienen y ministran nuestras cabezas. Señor, podemos decir hoy que tenemos la mente de Cristo. Hoy podemos decir que hemos sido ministrados con los pensamientos de Dios. En el nombre de Jesús, créalo con todo su corazón, que ahora usted, su mente está siendo llena con los pensamientos de Dios. Los pensamientos del Señor están en nuestra mente. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Que tu mano poderosa nos guarde y que nos siga ministrando esa bendición. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde y le bendiga.